APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas camasikuna alishamuska kapaichi, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumak yarikupasu. Imanaji Humberto, imata shinahun. Karashka tokte tahakihun. Malichiwa yari. Chamuyar. Pita kararkaya. Ñuka hatukun kararka. Cierto. A ver, malichi. Rikuy. Ay, punda mana malishkanishkayta. O kashpa mikunkarian. Ari. Pero kunanka gulpi kirukunata fakiñana tarpunchu. Sakin chingarihun kayka. Yana yapa rikurinchu kunanga. Kamjawanga gusto kankay. Ari. Maypi chitarka. Waskipi teskeri. Anskarin biñajo. Malipacha. Yang kaya lipacha. Ay. Malior. Toda la vida hemos estado trabajando y hemos estado inmersos dentro de la vida de nuestra cosmogonía, de nuestra cultura, recuperando lo que nuestros abuelos hablaban. Nosotros ya lo vamos haciendo es en el aspecto real, en el aspecto de vivencia. Por lo tanto, eso es lo que nosotros como agencia FASCUNTUR hacemos. Nosotros les realizamos esto para personas extranjeras, es para que cuando ellos regresen a su país sepan dar su significado de las cosas, sepan qué significado tiene, sepan en realidad cuál es nuestro sentido de vivir como runa y por qué lo realizamos en conjunto con la naturaleza. La preparación de la pachamanca es una comida que reúne a personas más allegadas, a conocidos y muchas de las veces a personas que no nos conocemos pero que nos hermanamos, ¿no? El propósito de la pachamanca sería eso, hacernos más familiares, ¿no? Más hermanos. Hay que hablar acá. La gente está acostumbrada a comunicarse verbalmente a través del sonido. Nos hemos olvidado de comunicarnos intuitivamente. Si yo hablo directamente de aquí al corazón de la tierra, ella me va a escuchar para estar cavándole, hacer la preparación del espacio físico. Lo que nosotros hacemos es comunicarnos desde aquí. Y la preparación de la pachamanca es eso. Nos acercamos a la madre tierra, le provocamos, le seducimos, le incitamos a que esté dispuesta a decir sí a nuestro acercamiento íntimo. Le preparamos, le acariciamos su parte interna de la tierra. Es muy importante la búsqueda de las piedras. Las volcánicas serían más favorables porque absorben más el calor y no se rompen con el excesivo calor. La selección de las hojas, la más recomendable es la cera. Es una de las plantas que, a pesar del fuerte calor que se produce internamente, no se cocina. Se calienta así, pero no tiende a cocinarse como otras hojas, ¿no? El por qué estas hojas que no transmiten su olor.
Hoy hemos puesto un poco de pescado, carne blanca y pollo, papa, camote, sambo. Hemos puesto plátanos, habas y alberja. Algunas veces hemos puesto lo que son legumbres también. Hemos puesto brócoli, coliflor, remolacha, zanahorias. Depende de lo que queramos poner. Las terrazas que ponemos de comida, la primera terraza sería la papa. Después de eso le sigue las otras comidas que necesitan menos cocción. Suponiendo, en este caso, no, ponemos los plátanos primero, se van a hacer tortilla hasta con el peso de la comida, pues, ¿no? Pero la papa no. Por eso más que todo radica. Si fuese carne, porque también hemos puesto carne de res, esa va más abajo de la carne de pollo porque necesita un poco más de cocción. En eso radica más que todo. La primera terraza sí es como ponerle todito de piedra para que el calor fluya totalmente. Al filo del hueco el círculo externo. En el centro del hueco el círculo interno, intercalándole, distribuyendo el calor a las orillas y al centro. Lo curioso de este tipo de comida no se echa a perder por el lapso de tiempo. Hagamos la comparación de una sopa de fideo. Tiene un límite de cocción. Si se rebasa ese límite, se echa a perder. Nosotros la pachamanca hemos dejado en una comunidad a la que me invitaron un lapso de 6 horas y no se echa a perder. Esa es la otra diferencia de este tipo de preparación. Y lo que estamos no es creando, sino criando alimentos. Comida cruda para que salga bien preparada, fusionada con toda la energía de todos los alimentos, no solo de la piedra, no solo de la Pachamama, sino de las personas que también han participado en la colocación, algunos como observadores, otros como participantes. Para muchos de los que vienen es una gran experiencia distinta, la sorpresa de la forma de preparar. Pero también nosotros damos la parte filosófica andina. Antes de la preparación nosotros hablamos con ellos, les explicamos qué significa. Algunos seguramente no lo asimilarán, otros sí. El conocimiento no es solo mío, un conocimiento es para compartirlo. Muchos le ponen precio al conocimiento, una tarifa, un costo, ¿de qué tipo? Sabemos que la retribución es necesaria, pero ponerle un límite fijo, decir, si hacemos este tipo de comida vale esto, si hacemos con este tipo de alimento vale más, o si hacemos este tipo de ceremonias tiene este precio, sería ponerle precio a nuestro conocimiento y como seguimos insistiendo, el conocimiento es para compartirlo. Algunos van a venir a comer, otros van a venir a alimentarse, otros van a venir a fortalecerse o a curarse. Depende de para qué te alimentas. Hoy en día nos alimentamos para enfermarnos, lastimosamente. Depende de qué estamos buscando. La alimentación nuestra, la alimentación de las personas, muchas veces en la actualidad lo hemos enfocado a un simple de que tenemos que comer a tal hora y listo, ¿ya? Ahora, dentro de la Pachamanga nosotros enfocamos lo siguiente, unimos los 4 elementos, unimos tierra, unimos aire, el fuego, ¿ya? El agua, entran en un conjunto. Y eso es inmerso dentro de lo que es la Madre Tierra. Al momento de hacer eso, al momento de decirle qué es la Pachamanga, diríamos que es un alimento integral que no fortalece nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Y por ende, claro, el cuerpo se fortalecerá. Lo más importante es fortalecer nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo en sí, quiera o no, estamos fortaleciéndolo día a día, pero nos hemos descuidado en fortalecer nuestro espíritu. Y a eso es donde apunta la Pachamanga.
Ali, shin jireke. Ya pecah sekali. Ya pecah shin jireke. Kai tukurin ka pucu. Ya. Kai pucu kai. Ari. Oh, tukur ka. Tukur ka mang. Kunang ga imata chimikushun. Bisa. Kunang manda kama ima ora chikundang kashnata kamikush. Kaya wataim. Pernya nabinyanga. Imata mikush. Hakunyu kawasiman kapulitian. Yan juga. Chaira binyana hakumikush. Puso aja. Kai tishamu. Alku tiang kaning. Yang sinapsnakan gacha. Estamos acostumbrados a ver el arte como un espacio elitista al cual no se accede con facilidad. En la historia del arte parecería que las únicas huellas las dejaron los hombres como únicos creadores artísticos. Pero la misma historia ha permitido mirar, aunque desde un espacio muy pequeño, las habilidades, creatividad y diseños realizados por mujeres. Hablando específicamente de la pintura, en Occidente varias mujeres artistas fueron invisibilizadas. Sus obras fueron firmadas por sus padres o esposos, es decir, el sistema patriarcal que domina borró a las mujeres y les hizo un camino muy difícil. Ahora, entremos a un espacio poco conocido, la pintura artística realizada por las mujeres quichuas. Poco conocido decimos, porque la sociedad y la historia borraron toda huella de su existencia. Aún en la actualidad, podemos buscar en internet y ver que no hay ninguna información sobre mujeres indígenas pintoras. Llama la atención, en cambio, que ellas siempre han sido pintadas. Me llamo Sisa Morán, soy de la comunidad de San Ignacio, perteneciente a Cotacachi. Cuando ya empecé en este mundo del arte, estaba en la parte de una materia que se llamaba mecánica automotriz, y ahí es cuando me di cuenta que me gusta dibujar, me nació el dibujo. Entonces, en realidad no solo hago pintura, y también hago escultura y cerámica. Fue un camino muy duro, ya que a mis padres no les agradó la idea a un principio. Como mujer no tenía derecho al estudio. Desde ahí empezaron ya las complicaciones, pero les dije que no, que yo quería estudiar. Me fui al colegio entonces Luis del Piano para seguir música, pero tomaba optativas, entonces fue como influenció el arte, y después mi padre me dijo que seguir artes era una mala decisión. Toda mi familia me cayó encima y mi madre en llantos y lágrimas decidió apoyarme, y entonces decidí cambiarme de institución. Me cambié al Instituto Daniel Reyes y ahí estudié mi camino del arte. Fui a la Universidad Central, a la Facultad de Artes en la que actualmente me encuentro. Hay personas que me han apoyado, he tratado de verme la manera de cómo salir adelante, y hay profesores que me apoyan también. Toda historia sobre los pueblos originarios ha sido contada por alguien externo o extranjero. En la pintura no es distinta la realidad. Mirando las obras artísticas del siglo pasado, realizadas por autores ecuatorianos sobre lo indígena, claramente notamos imágenes lastimeras, tristes, que resaltan explotación, agobio y marginalidad. Obras que dan a entender que esa condición implicaba ser quichuarruna, según la mirada y la representación de estos autores. Ahora, ¿qué implica ser quichua y mujer artista en la sociedad actual? Ser artista en este país es un reto.
Súmale al hecho de ser mujer, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que poco a poco las mujeres han ido como buscando que se visibilicen y que se reconozcan sus derechos, ¿no? Y súmale al hecho de ser quichua, ¿no? Generalmente dentro del arte, el arte quichua como calificado como artesanía, como naif, como folclore, ¿no? Entonces sí es una lucha también permanente que tenemos como artistas quichuas. Y bueno, o sea, para mí ha sido bonito empezar este camino del arte a través de sí, mis compañeros quichuas, artistas, y eso hemos venido realizando de a poquito, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó pintar desde que era niña. Yo me acuerdo que donde vivíamos yo sabía llenar las paredes de mi casa con pinturas que yo hacía. Mis papás me pusieron en un curso de pintura porque veían que a mí me gustaba. Y me di cuenta que la pintura formaba parte de mi vida, que era algo que me encantaba, que me gustaba hacer. Y por eso en la universidad yo decidí seguir artes visuales. Creo que a mí me transmiten mucha dulzura, me transmiten mucha sabiduría las mujeres y también las niñas, ¿no? En mis primeros cuadros la imagen de la mujer indígena estaba muy presente. Entonces para mí era importante como retratar a algunas mujeres. Las mujeres quichuas artistas están en pie de lucha. Lo hacen con trabajo, con talento y con pasión. Están utilizando los espacios que antes eran inaccesibles. Ellas profundizan su cultura y lo expresan a través del arte, lo que permite que sus raíces identitarias se fortalezcan y se proyecten a un público que empezará a mirarse de forma distinta en lo social, en lo cultural y artístico. El empoderamiento de la mujer quichua en el arte, específicamente en la pintura, aporta a cuestionar y a actualizar aquellas estéticas que sobre nosotros han expuesto los otros. Creo que el arte te libera. O sea, es como una libertad de pensamiento que te puede dar para poder plasmar tus obras, por ejemplo, en pintura, en cerámica o en cualquier otra expresión. Sin embargo, creo que la sociedad en sí no te permite mucho a fondo de que estés como que fuera, como que te expreses libremente de una manera en que podrías decir, sí, puedo ser artista, puedo ser mujer y puedo expresarme a mi forma de ser. Entonces, en sí la sociedad está muy normatizada y es un poquito, o sea, la mentalidad creo que es un poquito ya estereotipada de todas, inclusive la mía puede ser, porque he vivido mucho tiempo en este ámbito. Entonces creo que sí, la pintura es un proceso en el que a mí me ha ayudado bastante. Ser mujer quichua sí es como que a veces un poco complicado porque no en todos los ámbitos o en cualquier evento es muy bien visto de que hay una indígena está pintando o cosas así. Entonces sí se me ha hecho un poco complicado poder mostrar lo que yo soy y de la forma en la que yo expreso mis creencias y mi forma de pensar. Sí se me ha hecho un poco complicado, pero también hay personas o organizaciones que sí nos apoyan porque buscan eso de ayudar y demostrar más de lo que una mujer indígena o los quichuas en general están haciendo en este tiempo. En las obras que yo realizo busco contar una historia, las cosas que a mí me pasan o las cosas que yo veo. Por lo general en las obras que yo hago son historias que mi propia madre me cuenta, entonces yo me imagino todo eso y es lo que trato de plasmar y es lo que trato de contar para que en sí ciertas historias no se pierdan. Los pueblos y nacionalidades del continente Abya Yala tenemos una historia de explotación y empobrecimiento, pero también somos pueblos con una gran capacidad de sobreponernos. Somos trabajadores, luchadores, creativos y dignos. Es hora de cambiar la imagen triste y desamparada del indígena y empezar a palpar nuestras estéticas en la pintura desde nuestras propias miradas, desde nuestras propias pinceladas.
Ñachaya murkanchi. Kay pishuyangi ñuka hatukuta villachigrisha kapulista pigrinchinishpa. Ya. Ñallushinmi. Ya. Ari ningma hakusha. Chari, chepuno chingapa. Ari na chapak tanga. Ali makanka. Shinakak. Haker, sinakaspak. Kaita hak. Kaita. Kay pijunda chingapa. Juntanga chimach. No sé. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari baza mari. Ganga was bianu nami gang. Ri. Jagam. Ri. Am ogdoin. Ri. Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak muskikunatami chinkachin. Kutin kaita yata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanajuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuitami yachajuri. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Kay kirupi mi tiang nilkañuka hatuku kashago. Rika ashago tiang rami. Nara tiana chushina tianganya. Oke ngukuna pasangap. Nakapasha shingari siki. Kambite. Nari ñukana kuaglingamar. Kama bitsikana kan. Kata kemanchina yo hawar ko. Ala la yucha siki. Ñuka kay pichapasha. Urmangima. Sika yari. Tau katam shita murin. Aliko tapping na chu. Ari. Tukuja tapping. Con una emotiva marcha por las principales calles de la comunidad de Santa Ana de la parroquia La Concepción, provincia del Carchi, inició la celebración del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, decretado en 1997 por el Congreso Nacional de aquel entonces. Este dictamen se logró después de varios años de lucha de un grupo de afroecuatorianos.
La Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi, con 21 años de vida, trabaja por la dignidad, la cultura y el desarrollo, el fortalecimiento de las 38 comunidades del territorio ancestral, Chota, La Concepción y Salinas. Este es el día del pueblo afroecuatoriano, este es el día de la reivindicación, del compromiso y el coraje de todos nosotros. Creemos que hace 21 años esa lucha no era tan visible, pero hoy en 21 años también podemos decir que tenemos nuevos sueños, nuevos desafíos y por eso estamos aquí de pie. Nosotros aquí ahora entonces tenemos que levantar nuestra voz como el amandla, como ese poder que nosotros tenemos. De manera pacífica, sí, pero el ser pacíficos no significa ser sumisos. Y nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos aquí y ahora. Año tras año, la Federación de Comunidades Negras de Imbabura y Carchi, FECONIC, organiza diferentes actividades. La Misa Afro, una ceremonia religiosa y cultural que se fusiona con la música bomba. Los juegos tradicionales, donde participan los niños. Además, la presentación de grupos de danza y artísticos. Yo soy la naranja entera, yo soy la naranja media, yo soy una negrita pero no para cualquiera. Sobre el campo libre de Riachuelo. El Día del Pueblo Afroecuatoriano aquí en el territorio ancestral se celebra con mucha alegría, con mucha reflexión y tratando de buscar esas maneras tan nuestras de organizarnos, paso a paso, generando conciencia, generando de alguna manera algún tipo de cambio sustancial en la población, la situación de educación, en la situación de productividad, en la situación de cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos y cómo los otros nos miran a nosotros. Esta declaración del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano se establece como una medida de retribución del Estado hacia los afroecuatorianos. Por la lucha incansable de nuestros líderes y lideresas afroecuatorianos con el fin de alcanzar el reconocimiento, justicia, desarrollo y la reivindicación de los derechos del pueblo afrodescendiente, que tuvo que atravesar un injusto e inhumano proceso esclavista. Son 21 años ya que se exponen los saberes y conocimientos ancestrales en este evento, en este día que recuerda a todos que este pueblo está reivindicando espacios de reconocimiento. Las acciones afirmativas para el pueblo afrodescendiente son un derecho que lo estamos ejerciendo aquí, ahora, de esta manera. Reconozcámonos nosotros mismos, conozcámonos y reconozcámonos nosotros mismos, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a las personas que estuvieron antes de nosotros y de nosotras, y que valoremos todo ese proceso y que no es ninguna coincidencia de que nosotros y nosotras estemos aquí. Nyachu kang sitarinim. Sitamir. Haping nacho. Ari. Sitamir, sitamir. Akitkan. Chay pi haping kan bahawa pitiaw. Kaita. Ari chay. Nyama paktan ikaw. Chutari ari. Nyama. Kay lado mam. Chuchu. Yuki lado. Kaitar estamos. Yuki lado ma. Kaimang. Kaita. Ari chay. Kan bawa sapi pastian syuk.
Siangnya habis ke sistem sini. Iwai. Urmanggi mahal. Pacek. Ya. Nya, kai pacap. Nya samun. Rini ma. Imas pa. Kaya ciku ma. Kaya apa bijas? Ya. Rini sama. Ya. Rini sama. Kapulista pa yar. Jago tas. Ada kayak gitu. Kaya apa gitu? Hari? Ñapas pacha tukurirka, ñakuti integramupasun astawan rikuchikunawan. Suk punchaka.